porque claro, aquí hay preocupación de la primera infancia, pero también estamos muy preocupados por lo que pasa por los colegios ya de enseñanza media y enseñanza básica. Sabemos que hay una situación de violencia al interior de los establecimientos, pero también hay una preocupación por el aumento de consumo de drogas en los menores, y hay estudios precisamente que ya van dando cuenta de esta realidad. Es por eso que hoy nos visita y estamos muy contentos de tener aquí a la directora nacional del SENDA, Natalia Rifo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, directora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, estudios que se van haciendo entre octavo y cuarto medio para poder determinar también cuál es la realidad al interior o la realidad de los jóvenes también de nuestro país, y han dividido en lo que significa el consumo de drogas también y el bienestar de los estudiantes. Para que nos cuente estos dos estudios, partiendo ya por el de 2023, que da cuenta del consumo de drogas en los estudiantes. Sí. Bueno, el mes pasado dimos a conocer justamente el estudio en población escolar que se realiza cada 2 años. Es bien interesante, porque Chile es de los pocos países de la región que tiene un estudio que tiene una larga data. Llevamos más de 10 años haciendo este estudio. Entonces, este estudio permite ver la curva, y en el fondo es como una vigilancia epidemiológica de cómo está la prevalencia, que en el fondo es la que las personas dicen haber consumido. Y ahí yo siempre me gusta contextualizar que cualquier dato en este estudio, estamos hablando de octavo o cuarto medio, cualquier dato es de preocupación. Independiente que haya una baja y que efectivamente uno vea una curva que baje, cualquier consumo es de riesgo en esa edad. Pero lo que observamos en este estudio es algo bien interesante, sobre todo porque hoy día estamos mirando el estudio anterior que se hizo en periodo de confinamiento todavía. ¿2021? Exactamente, 2021. Entonces miramos el 2021, pero también miramos un poquito más atrás el 2019, porque entendemos, nuestra hipótesis era que el 2021 la baja podía deberse a otros factores. Claro. Mayor control de los padres, menos oferta, obviamente, acceso a oferta en los territorios, en fin. Y lo que observamos es que seguimos a la baja y que no hubo un rebote, como le llamamos nosotros, a los números de prepandemia en el fondo. Entonces, lo que vemos es que hay una estabilización hacia la baja de los consumos en alcohol, en marihuana, bueno, en tabaco. Lo del tabaco es bien icónico, porque esto tiene que ver con todas las medidas que se han tomado hace más de 10 años con la ley del tabaco. ¿Han dado resultados? Uno observa que sí. O sea, hoy día tenemos un 1,7 versus un 4,5 el 2017 de consumo de tabaco diario. Bueno, prevención ambiental, en el fondo, no vender cigarrillos cerca de los colegios, los cigarrillos sueltos, bueno, las restricciones en los espacios. ¿Y se ha considerado el vapeo, perdón? Porque claro, muchos estudiantes están en ese mundo hoy día. Sí, tenemos algunos datos, pero que no son tan relevantes, efectivamente, pero los estamos observando en conjunto con salud, porque principalmente este estudio más bien es como las sustancias de mayor uso. Entonces, marihuana, alcohol, cocaína, pasta base y tabaco, son como los principales. Y particularmente ese es el punto que aumentó, porque si bien disminuyó el consumo de tabaco y alcohol, ¿verdad? La marihuana, entendemos, se mantuvo. Sí, exactamente, Se mantuvo en los niveles. Es muy bueno que haya cambiado la percepción de riesgo, en todo caso, respecto a la marihuana. Ya vamos a abordar ese tema, pero quiero ir al punto de la cocaína y la pasta base. Sí. Aumenta, no supera los niveles prepandemia, pero aumenta el consumo de cocaína y pasta base en niños entre octavo básico y cuarto medio. Y, directora, quizás esto puede sonar anecdótico casi. Hace muy poquito se dio a conocer un reportaje que hizo Sasa el Italiano, un youtuber, ¿verdad? Lo vio. Sí. Trabajo en la región metropolitana, en poblaciones que son de alto riesgo, particularmente donde hay mucho consumo de pasta base. Es algo que usted puede incluso revisar en YouTube, busca pasta base Chile y probablemente lo primero que aparezca sea eso. Primero, enciende las alertas porque para quienes conocen el trabajo de este youtuber, de este creador de contenido, recorre los lugares más peligrosos o considerados más peligrosos en el mundo, o donde hay más riesgo. O sea, ya enciende una alerta que haya escogido Chile para venir a hacer un reportaje particularmente del consumo de pasta base. Y por otra parte, las realidades que él pudo conocer ahí daban cuenta de personas que empezaron el consumo de pasta base a los 9, 11 años, 12 años, en contextos de mucha vulnerabilidad. Y ahí me gustaría ir a este punto de que aumentó. Si bien no llegó a los niveles del 2019, sí aumentó. Sí, bueno, por supuesto que si bien es una prevalencia bastante menor en relación al alcohol y a la marihuana, por el tipo de sustancia es de preocupación. Son sustancias que son más complejas para el tratamiento, los grados de adicción. La hipótesis respecto al mundo es que efectivamente aumentó la cocaína post pandemia, principalmente porque esto está asociado a los mercados.
y efectivamente los mercados se vieron restringidos, digamos, durante la pandemia, por tanto era un poco predecible que aumentara, digamos, este tipo de sustancias luego de la pandemia. Es un dato que nos preocupa, pero también es siempre bueno contextualizar. Por supuesto que es de preocupación. Nosotros en general en Senda siempre hablamos de que no es una sustancia en particular con la cual nosotros hacemos prevención, sino que es la relación que tienen las personas con cualquier tipo de sustancia. Y cuando uno mira, por ejemplo, hoy día, cuáles son el acceso a tratamiento de la sustancia, digamos, preponderante, es el alcohol. Entonces también es importante señalar que el alcohol, que es una droga lícita, por eso nosotros no hacemos la diferencia entre drogas duras o drogas lícitas e ilícitas. Hoy día el alcohol, el mayor problema de salud pública, digamos, respecto a los consumos, y en el caso de los adolescentes, la droga de acceso a tratamiento principal es la marihuana. Entonces por eso es importante mirar los datos en particular, como usted bien señalaba, cocaína y pasta base, pero también mirar la globalidad. Y por otro lado hacer una diferencia. Y esto es algo que a veces cuesta, que tiene que ver con el estigma. El relacionar muchas veces la peligrosidad y la criminalidad vinculada al narcotráfico respecto, digamos, a la sustancia y los consumidores, hay que tener harto cuidado porque eso muchas veces criminaliza al consumidor y el consumo problemático es un problema de salud mental. Y cuando uno no lo ve así, tiene un problema porque en el fondo lo que hace es cerrar las puertas para que las personas pidan ayuda, tanto jóvenes como adultos, porque son en el fondo discriminados, porque son evaluados moralmente cuando es un problema de salud mental. Sí, bueno, sí, que sabemos hoy día también va a ser interesante poder conocer los datos próximos, porque hoy día ha habido un aumento también de la distribución del narcotráfico, que se están tomando muchos barrios, y ni siquiera los barrios, en pleno centro de las ciudades hoy día vinculados a algunos negocios, a estos palos blancos, en fin. Ahí va a ser interesante ver también, porque hoy día vamos viendo el aumento de la violencia en los jóvenes también, agresiones, participación de jóvenes también en delitos, y tal vez muchos de ellos al otro día van a clase, no lo sabemos, pero va a ser interesante poder conocer esa realidad, pero también es importante poder ir analizando el trabajo que va haciendo Senda en relación a estas realidades también que se van dando. Por supuesto. ¿Cómo van avanzando? Pues no es lo mismo el 2021 a lo que hoy día está pasando 2025. ¿Cómo se va actualizando Senda también frente a estas prevenciones que cada vez estamos todos más expuestos a la posibilidad de tener relación con la venta o la distribución de drogas? Súper importante, Luis, esa pregunta, porque es importante cuando uno mira este fenómeno señalar que los entornos importan. Y ahí viene la encuesta que estamos hoy día dando a conocer, que dice relación en el fondo cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo, pensando en nuestros niños, en nuestras niñas y los adolescentes, que van a proteger a los niños, digamos, en sus territorios. Hoy día vemos la familia, un factor protector, o puede ser un factor de riesgo también, la comunidad, por cierto, el tiempo que tienen los jóvenes para el tiempo libre y el acceso que tienen a la cultura, al deporte, el grupo de pares y la escuela. Son 4 elementos que son pilares fundamentales para poder ir mirando cómo se sienten, qué piensan en relación, digamos, a estos 4 factores que constituyen su vida diaria. Y esos son elementos que a nosotros nos permiten desde Senda no solo mirar números de consumo, sino que también mirar cómo se están sintiendo y cómo esos factores protectores están presentes o no. Los consumos no son iguales para todo el mundo, independiente de que sea la misma sustancia. Va a depender la familia, el grado de comunicación, de calidez, de cariño que exista en ese espacio, si están motivados en la escuela, cuál es el grupo de pares con los cuales se relacionan, cuál es el acceso que tienen a áreas verdes, a cultura, a tiempo libre. Entonces son factores que hay que mirar en su totalidad. Y hoy día en esa encuesta, ¿qué es lo que observamos? Observamos cosas buenas también. Y también es importante decir que no es cómo son los jóvenes, sino es que cómo están. Porque cuando uno dice cómo están, es posible de cambiar. No es algo estático en el fondo. Entonces ahí tenemos pega nosotros los adultos y las instituciones, por cierto. El 77% dice que está feliz con su vida, en términos como globales, que se siente físicamente fuerte, saludable. Hay un montón de datos que son súper interesantes y positivos. El 40% realizó al menos 60 minutos de actividad física 3 veces a la semana. Es un dato que aumentó muchísimo. Pero por supuesto que hay que ver los datos que nos preocupan. Entonces ahí tenemos algunos, el 33% siente que es un fracaso, hay temas de autoestima, o que no es bueno para muchas cosas, que se ha sentido triste, un 14%, bueno, y así podemos mostrar datos que son preocupantes, pero lo que nosotros hicimos fue un cruce, esos datos y el consumo.
¿Qué es lo que observamos? Que los jóvenes que señalan que tienen mayor control de sus padres consumen la mitad de marihuana y alcohol que los que dicen que sus padres tienen menos control y no saben dónde están en la noche, quiénes son sus amigos. Entonces, ahí hay un dato clave. O sea, efectivamente, el control parental, visto como una totalidad, no solo el control del horario, sino que también el control de saber en qué están, es fundamental. Y eso varía según... la composición habla de la importancia también de los sectores, de sectores más acomodados versus los sectores menos acomodados, los colegios que obviamente son, no sé, particulares o públicos. ¿Cambia esa relación o es transversal? Por la realidad que hoy día viven muchos papás, de que están todo el día trabajando. Exacto. Es bastante transversal. Este estudio en particular de Juventud y Bienestar es un estudio que es básicamente en establecimientos públicos, que uno por supuesto puede hacer una relación que hay un nivel socioeconómico distinto a los subvencionados o privados, pero cuando uno mira el de prevalencia, por ejemplo, el estudio de población escolar, no hay mucha diferencia, solo hay diferencias en datos como por ejemplo el alcohol, que es mayor en los establecimientos privados, que tienen que ver con un tema de recursos, pero en general son bastante transversales los resultados. Lo que no es igual, y por eso ahí hago el acento, es las condiciones que tienen esos jóvenes como factor protector y factor de riesgo. Y eso es lo más relevante. O sea, por eso la política pública, y en este caso Senda, está presente en los establecimientos educacionales públicos, estamos presentes con talleres de parentalidad, por ejemplo, porque sabemos que hay padres que se demoran 1 hora y media en llegar a su trabajo, llegan muy tarde. Hoy día tenemos las 40 horas, que es una medida también de prevención ambiental, pero no es suficiente todavía, y ahí estamos también para ayudar a los padres y entregar herramientas. Por supuesto, y es importante tener estas cifras. Me parece muy relevante la cruza de datos que hicieron finalmente para poder dar cuenta, ¿cierto?, de que a mayor soledad, entre comillas, claro, o sensación de soledad, hay un mayor consumo. Y ahí volvemos al punto de que este es un tema de salud mental. Exacto. Pero me gustaría hablar de los factores protectores y respecto del entorno, porque ahí me gustaría saber, directora, si es que Senda, por su parte, u otras entidades del Estado articulan hoy día, o qué es lo que tienen como herramienta real para poder trabajar en los casos de consumo problemático de personas que hoy día viven en situación de calle. A propósito de los entornos. Sí, sí. Porque una cosa es que uno puede imaginar, ¿cierto?, la realidad en la calle. Y no quiero sonar majadera, pero quiero volver a este reportaje. Es que dejó muy gráfico lo porque que está graficó pasando. perfecta la situación. Ver a personas consumidoras de pasta base sentadas en fila, apoyadas en una pared, y ver a los niños salir del colegio pasando por delante con las mochilas. Por supuesto. Entonces, ¿qué factor protector de entorno pueden tener esos niños si se enfrentan a diario al consumo de personas que viven en la calle y que se relacionan directamente con narcotraficantes, además? Porque les llegan a vender. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, ahí hay temas que uno Sí. dice, bueno, hoy día, ¿qué es lo que realmente el Senda puede hacer en Chile? ¿Cómo se está trabajando en esos casos a ese nivel de problemáticos de consumo de sustancias? No sé si le llamaban la pequeña Filadelfia a este sector en la región metropolitana. Filadelfia tiene sectores que realmente están destruidos por el fentanilo, particularmente allá. Acá es la Sectores pasta zombies, base. les- Acá está la pasta base. Y nos asombramos mucho con eso. Pero en Chile hay lugares. Yo no sé ustedes, pero seguramente, además de alguien conoce, barrios, particularmente tengo uno muy cerquita, donde todo el tiempo puedo ver a personas, ya sea alcoholizadas o bajo el consumo de ciertas drogas, en la calle. En la calle. Bueno, nosotros es bien importante primero señalar, a propósito de lo que tú contextualizas, que efectivamente este es un trabajo no solo de Senda, y la forma de abordarlo de los países en general, con más y menos éxito, es abordarlo de forma integral. Para eso nosotros en Senda tenemos un plan de acción que es 2024-2030, que agrupa 5 ministerios: Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, donde está el tema y el trabajo con las personas en situación de calle, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, que es quien preside, porque todas las medidas de esos ministerios que tributan en el fondo a tener factores protectores más robustos o disminuir los factores de riesgo son necesarias. No solo la oferta programática de Senda, nosotros claramente ponemos el tema, tenemos estas encuestas, tenemos programas en particular. Eso por un lado. Lo segundo, el rol de los municipios.
Acá hay un tema respecto a la política pública. Una política pública que no llega a los territorios y que solo está pensado desde el nivel central, digamos, y de una estructura muy desde arriba, efectivamente es una política pública que no va a ser eficiente ni eficaz. Y por eso nosotros estamos en 242 municipios a lo largo del país y trabajamos con los municipios, con los alcaldes y las alcaldesas, porque ahí se tiene que realizar un trabajo conjunto. ¿Qué pasa con el espacio público? ¿Qué pasa con efectivamente la relación que se tiene con las policías respecto a territorios que son más peligrosos? ¿Qué pasa con la escuela? Y lo que usted muy bien señalaba, ¿qué pasa con esos niños que salen y lo primero que ven es lo que usted está señalando? Y no hay una cancha donde ellos puedan salir a pelotear tranquilo. Esos son los elementos que son factores protectores y que desde Senda nosotros estamos articulando en conjunto, por ejemplo, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para poner recursos a municipios donde tienen pocas áreas verdes y poder construir espacios, digamos, sobre todo para los niños y las niñas. Y respecto al tema del consumo problemático, nosotros sí tenemos programas para personas en situación de calle, porque tienen características particulares y por eso cada problemática tiene su característica. Por ejemplo, mujeres. Nosotros tenemos centros solo para mujeres donde pueden ingresar con sus hijos. Las mujeres son las que menos piden ayuda cuando tienen un consumo problemático porque son estigmatizadas, son juzgadas, porque tienen temor de perder a sus hijos, pero tienen un problema de salud mental, entonces no acceden porque tienen temor. Entonces hay que dar una respuesta especializada dependiendo del contexto. Las personas en situación de calle muchas veces tienen susto de ir a la atención primaria porque obviamente andan desasiados, porque no tienen dónde asearse. Hay un montón de elementos que hay que trabajar no solo desde Senda, sino que también con salud, desarrollo social y con los municipios. Y en este cruce de información, y menciona mucho el área verde para ir a pelotear, yo siempre he sido crítico y me gusta mucho que hoy día inviertan en las canchas, que les pongan luces, pasto y graderías, pero se perdió ese de ir a pelotear. Porque antes uno con la cancha de tierra estaba abierta y uno iba a jugar con los amigos ahí, armaba una cancha con la ropa, qué sé yo, con piedras, pero hoy día no se da esa oportunidad. ¿Qué pasa hoy día en este cruce de información entre la actividad física o la actividad deportiva o el tiempo libre positivo y el consumo de drogas? Entendiendo que hay una polémica en algún momento de la disminución de horas de educación física en el colegio, hay una problemática también de apoyo a los deportistas. Acá vienen siempre niños y niñas que por amor al deporte siguen, pero los papás hacen un esfuerzo pero majestuoso para poder dar con lucas y obviamente poder cumplir el sueño de los estudiantes. Y le sumo, los resultados del mapa nutricional 2024 que dan cuenta de la obesidad infantil que va a un aumento. O sea, son todos factores que se pueden ir cruzando, ¿no? Completamente, y por eso es tan importante que no solo es cruzar los datos, sino que pensar en acciones conjuntas e integrales. O sea, nosotros trabajamos con el Ministerio del Deporte, con el Instituto Nacional del Deporte, estamos mirando, por ejemplo, el trabajo en prevención comunitaria, porque lo que usted señala es súper importante. Aquí hay una responsabilidad también de la comunidad y también de los dirigentes y las dirigentes de la comunidad, que la cancha esté abierta, que esté en un horario donde estén los chicos protegidos y puedan utilizarla. Entonces también no es solo la responsabilidad del Estado o del gobierno de turno o de las instituciones, sino que también de los padres, de los adultos, porque aquí el foco son los niños, las niñas y los adolescentes, porque es ahí donde tenemos que poner nuestra energía. Y por supuesto que el tema de la actividad física es uno de los... La actividad física y en realidad el tiempo del ocio, la cultura y una serie de cosas que es un derecho, efectivamente, y debiese estar en acceso para todos los jóvenes. Esa es una tarea que nosotros realizamos junto con el Ministerio del Deporte, con el INED, como señalaba, para tener esta oferta más universal. Pero hay vinculación entre mayor actividad deportiva o tiempo libre de calidad y la disminución del consumo. El deporte es un factor protector enorme, efectivamente. O sea, el deporte, cuando uno antepone en el fondo culturas saludables, son incompatibles con culturas del consumo. O sea, si un chico tiene que ir a entrenar al otro día o tiene un partido a las 9 de la mañana, probablemente lo que pase en la noche va a ser distinto a que no tenga ningún panorama al día siguiente. Entonces, lo digo así bien coloquial, pero es un factor protector que está estudiado y que efectivamente tiene que ser parte de una política de drogas como nosotros lo tenemos incorporado. Además, le sumamos el sentir que pertenece exactamente, ¿no? a un espacio, a un conjunto, a un colectivo, donde tiene amigos, donde genera lazos, donde hay relaciones interpersonales, en fin. Claramente es un factor protector. Ahora, directora, aprovechando la oportunidad quizás de graficar derechamente, ¿qué es lo que pasa cuando un niño de 13 años, octavo básico, comienza con consumo de alcohol? Porque de pronto también las familias a veces
tienden a bajar un poquito la percepción de riesgo. Oye, pero ¿qué tiene que se tome? Oye, que aprenda a tomar aquí conmigo en la casa. Mejor que se tome una cerveza conmigo a que se la tome afuera. Bueno, tienes que aprender a tomar de chico o de chica para que después no te cures cuando salgas a carretear, para que tenga más resistencia. Todas estas cosas que uno ha escuchado históricamente en el entorno familiar, en las amistades, ¿verdad? Seguramente quienes nos están viendo algo les resonará por ahí que habrá escuchado, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica con el cerebro de un niño de 13 años que comienza a tomar? Con la emocionalidad de ese niño que comienza a tomar. Sí. Bueno, es súper importante lo que señalas, la naturalización de los consumos. Y incluso cuando uno empieza a conversar, el alcohol como que quedara afuera, como si no fuera una droga. Y el alcohol es una droga lícita, incluso por cierto. La salud te dice, elimina el tabaco, claro, y pero el toma alcohol menos. Es una droga y eso es súper importante ponerlo. Cualquier sustancia, incluido el alcohol, uno dice bajo los 18, yo quisiera decir bajo los 21 incluso. Yo soy psicóloga además, entonces el tema de, digamos, del desarrollo neurobiológico, pero no solo neurobiológico, está muy bien como lo señalas también, todas las habilidades interpersonales, la autoestima, el autocontrol, se están formando, entonces corre mucho riesgo. Hoy día veíamos también en los estudios, por ejemplo, el tema de las mujeres y los hombres. Hoy día las mujeres en población escolar están consumiendo más que los hombres. Y ese es un dato preocupante. Entonces tenemos que mirarlo en particular porque las mujeres están más expuestas a tipos de abusos físicos, a otras vulneraciones que por supuesto que esto las pone en mayor peligro. Entonces son elementos que hay que tener muy, muy a la vista. Y respecto a la naturalización, por eso es tan importante estar atentos, por eso los espacios de comunicación, sin juzgar de los padres, en que se entregue información clara, con cariño respecto a los riesgos del consumo, son tan relevantes. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cómo está mirando el profesor alguna conducta que cambió en ese alumno y que pudiese ser algún indicio de que está iniciando algún tipo de consumo? Nosotros entendemos que hay consumos experimentales, si tampoco uno tiene que taparse los ojos, si uno entiende que la adolescencia es un periodo de experimentación de muchas cosas, pero esa experimentación tiene que ser en contextos protegidos y con adultos muy atentos, tanto de la comunidad como de la familia y de la escuela, a cómo puede eso desarrollarse. Y perdón, que no es lo mismo que tomen con los papás en la casa, o sea, que no se entienda que ese control, no, ¿cierto? Por supuesto que no. Sino que estar atento a la conducta, Exacto. Estar atento a cualquier cambio excesivo de ánimo de mis hijos, de mis adolescentes cercanos, porque claro, a lo mejor van a experimentar fuera de casa, como usted bien dice. El tema es cómo yo voy viendo que ese niño que tenía una conducta determinada, de repente me cerró las puertas, de repente ya no conversó más conmigo. Y ahí hay otro dato, por ejemplo, que se dio en pandemia, en el estudio del 2019, respecto a los medicamentos sin receta médica. Fue lo único que no bajó. Entonces uno lo mira, nosotros hacemos el análisis y cuando uno hace el zoom y pregunta dónde lo obtenían, de los adultos la mayoría de los adultos que lo rodeaban. Y aquí no es por responsabilizar tampoco ni demonizar a los adultos, porque uno entiende que cuando hay problemas de salud mental en un entorno familiar, la gente desesperadamente trata de que la otra persona se sienta bien. Y también hay la responsabilidad y el riesgo de medicar, digamos, sin un diagnóstico, es un tema también, porque también ese es un dato que no baja, que se mantiene bastante estable, entonces nos da cuenta de problemáticas de salud mental, digamos, de dónde está el consumo también, por cierto, pero también de un entorno que no tiene una percepción de riesgo respecto a la automedicación. Entonces son todos esos elementos, porque es un fenómeno tan complejo el tema de los consumos que uno tiene que mirar todas las aristas que están allí. Es verdad. Natalia Rifo, directora nacional de Senda, conversando con nosotros en Matinal en Nuestra Casa sobre esto que es tan importante como son nuestras primeras infancias. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos en la próxima, son las 9 de la mañana ya con 57 minutos, 13 grados indica nuestro termómetro a esta hora. Nos separamos, nos vamos a separar cortito, brevemente en una pausa comercial y ya regresamos.